Hoy vamos a ver ejercicios en cálculo. Vamos a continuar viendo ejercicios sobre el crecimiento y el decrecimiento de las funciones. Vamos a analizar puntos máximos y mínimos por el criterio de la primera y la segunda derivada y vamos a estudiar la concavidad. Entonces eso es lo que vamos a ver y después vamos a seguir con la tutoría de geometría. No sé si ha repasado un poco lo que vimos la semana pasada. Ok. Vale. Entonces, para este primer ejercicio nos dice que para la función que se nos dé, en este caso es esta función, encontremos los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Vamos a seguir analizando eso, el crecimiento y decrecimiento. Determinemos máximos y mínimos por el criterio de la primera derivada y por el criterio de la segunda derivada. Son lo que vimos la semana pasada. Pero además dice que encontremos las asíntotas si es necesario, si tiene la función asíntotas, y que también grafiquemos la función. Entonces, este análisis del crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos nos permiten hacer una gráfica de la función. Entonces, por eso nos pide al final que grafiquemos a partir de todo lo que hemos encontrado. Dijimos que el primer paso para este análisis, ¿cuál era? Exactamente, encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cómo los encontramos? Son los valores que hacen cero la primera derivada o hacen que la primera derivada no exista. Entonces, para encontrar los puntos críticos, primero tenemos que encontrar la primera derivada y luego tenemos que igualar a cero la primera derivada. Ahí vamos a encontrar los puntos críticos. Vaya, ¿cómo vamos a hacer para derivar la función que nos han dado? Esta es la función. Queremos encontrar la primera derivada. ¿Qué regla tenemos que aplicar? Muy bien, es la regla del cociente. Entonces nos dice la regla del cociente, tenemos que derivar lo que está en el numerador. Entonces la derivada de lo que está en el numerador, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Y esto lo multiplicamos por la expresión que está en el denominador. Menos la derivada de la expresión que está en el denominador.
Entonces la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Y esto lo multiplicamos por la expresión que está en el numerador. Y todo esto dividido por la expresión que está en el denominador al cuadrado. Vamos a realizar los productos para ver qué nos resulta. Aquí tenemos 2x por 1, 2x menos 2x por x cuadrado, 2x al cubo, menos por menos, eso se hace más, 2x por 1, 2x, más 2x por x cuadrado, 2x al cubo. Podemos ver que se eliminan estos, los eliminamos y nos queda 2x más 2x. Esta primera derivada es igual a 4x sobre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo encontramos puntos críticos? ¿Qué tenemos que hacer con esa primera derivada? Exactamente. Entonces vamos a tomar la primera derivada que hemos encontrado y la igualamos a 0. Entonces tenemos 0 es igual a 4x sobre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Toda la expresión que está en el denominador está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y se hace 0. Entonces solo nos queda 0 igual a 4x. El 4 está multiplicando, pasa a dividir y nos queda que el valor que hace 0, la primera derivada, es x igual 0. Ahora tenemos, como dijimos, son dos condiciones: que la primera derivada sea 0 o que la primera derivada no exista. Como es una función racional, la derivada es una función racional, dijimos que no va a existir la primera derivada en los puntos que hagan 0 el denominador, porque la división por 0 no está definida. Entonces, ¿cuáles serán los puntos que hacen 0 a ese denominador? Esos son los que tenemos que encontrar, que también serán nuestros puntos críticos. La primera derivada es 4x sobre 1 menos x cuadrado, esto elevado al cuadrado, y tomamos el denominador 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado y lo igualamos a 0. Para encontrar los puntos donde la primera derivada no existe, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada de 0 es 0, entonces nos queda igual a 0. Menos x cuadrado igual a menos 1. Multiplicamos ambos miembros de la igualdad por menos 1 para hacerlos positivos. Y ahora sacamos raíz cuadrada, x cuadrado igual raíz cuadrada de 1 es 1, pero positivo y negativo.
Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos? Aquí tenemos un 1 positivo y 1 negativo, entonces tenemos 1 positivo, menos 1 y 0. Tenemos 3 puntos críticos. Muy bien. Vamos a colocarlos acá. El primero es x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 1. Pero hay que observar estos puntos críticos menos 1 y 1. La función que estamos analizando es esta. 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Si nosotros observamos 1 menos x cuadrado, los valores que hacen 0 el denominador de la función son los mismos valores que hacen 0 el denominador de la primera derivada. Entonces, en este caso, estos valores de 1 y menos 1 son puntos críticos que serán asíntotas de la función. ¿Por qué? Porque las asíntotas verticales son aquellos valores que hacen 0 el denominador. Y en este caso coinciden con los valores que hacen 0 también el denominador de la primera derivada. De ahí es como los obtuvimos como puntos críticos. Pero ese análisis de las asíntotas lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahorita vamos a hacer el segundo paso, que es hacer la tabla. En la tabla debemos colocar, ¿qué vamos a colocar? Muy bien, los intervalos, los valores de prueba. Los valores de prueba que obtengamos, la conclusión. Pero para sacar la conclusión tenemos que colocar el signo que obtuvimos al evaluar en la primera derivada. Entonces colocamos primero los intervalos en los que vamos a estar trabajando. Los intervalos los obtenemos a partir de los puntos críticos. Entonces tenemos desde menos infinito hasta el punto crítico de menor valor. En este caso sería menos 1. El siguiente intervalo, ¿de dónde a dónde va? Desde menos 1 hasta, muy bien, de menos 1 a 0, de ahí tendríamos de 0 hasta 1, muy bien, y por último de 1 a más infinito. Si tenemos 3 puntos críticos, vamos a tener 4 intervalos, y ahí están. Ahora vamos a darnos valores de prueba en estos intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 podemos elegir menos 2. Entre menos 1 y 0 podemos elegir menos 1 medio. Entre 0 y 1 podemos elegir un medio positivo. Y entre 1 hasta más infinito, pues podemos elegir 2. Podemos elegir cualquier número que pertenezca a ese intervalo.
Ahora queremos el signo al evaluar esos valores en la primera derivada. La primera derivada la habíamos encontrado, era 4x sobre 1 menos x cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a evaluar estos valores en esta primera derivada. Lo vamos a poner en GeoGebra. Tenemos 4 por menos 2 entre 1 menos 2 al cuadrado y esto elevado al cuadrado. El resultado dice que es un número negativo. Entonces venimos y como solo nos interesa el signo, vamos a colocar un signo negativo. Vamos con menos 1/2. Cuatro por menos 1/2 sobre 1 menos menos 1/2 al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Dice que el resultado que obtenemos es un número negativo. Como solo nos interesa el signo de nuevo, venimos y ponemos el signo negativo. Ahora 1/2 nos da un número positivo. Entonces venimos y tomamos el signo y lo colocamos. Y ahora en 2 obtenemos un número positivo. Vamos por último con la conclusión. ¿Qué concluimos entonces? ¿Cuál es la conclusión? Si el signo es negativo, entonces concluimos que la función es muy bien, decreciente en este intervalo, también es decreciente en este intervalo y por tanto si es positivo entonces la función es creciente. También acá. Ahora vamos al análisis de máximos y mínimos porque nos lo pide el ejercicio. Si existen mínimos o máximos, por el criterio de la primera derivada. ¿Cuál es el criterio de la primera derivada? Es en base a esta tabla que hemos realizado. Como ya dijimos, menos 1 y 1 no pueden ser ni máximos ni mínimos porque son asíntotas. Entonces el único punto que puede ser o máximo o mínimo es 0.
Así que vamos a analizar solamente lo que está pasando de aquí para acá. ¿Qué está pasando? Donde está el 0 y aquí donde empieza en 0. Nos dice que la función es decreciente, es decir, la función viene bajando, decrece, llega a un punto hasta x igual 0 con su respectiva imagen, y cuando llega a ese punto la función empieza a crecer. Eso quiere decir que ese punto, ¿qué es? ¿Es un máximo o es un mínimo? Exacto, es un mínimo, ¿verdad? Ahora vamos a concluir entonces. Cuando x es igual a 0, tenemos el punto 0, f de 0, que es un mínimo. ¿Cuál es la imagen? Podemos encontrar la imagen en f de 0 y así poner exactamente cuál es el punto. Vamos a hacerlo aquí en GeoGebra. Cuando x vale 0, ahí es 0 y aquí es 0. Perdón, esta era la primera derivada. Tenemos que evaluar. No evaluamos en la primera derivada, sino que en la función original. Voy a cambiarlo aquí. Tenemos 1 más 0 al cuadrado. Todo esto sobre 1 menos 0 al cuadrado. ¿Hoy sí? La imagen es 1. Entonces el punto que es mínimo es el punto 0,1. Es un mínimo. Esto es importante porque nos va a ayudar a la hora de graficar, así que lo vamos a tener en cuenta. Y pues ya sabemos que estas son asíntotas, así que también lo vamos a tener en cuenta. Hasta el momento hemos hecho el análisis de crecimiento y decrecimiento. Además, ya encontramos un punto mínimo por el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a hacerlo por el criterio de la segunda derivada, porque el ejercicio también nos lo pedía. No es necesario hacerlo por los dos criterios, pero nos lo pide para que practiquemos. Entonces, y podemos verificar si en efecto el punto encontrado es mínimo. Para aplicar este criterio, pues primero tenemos que encontrar la segunda derivada. La primera derivada es 4x sobre 1 menos x cuadrado y todo esto al cuadrado. Entonces tenemos que volver a derivar la función y vamos a aplicar la regla del cociente. Nos dice la regla del cociente, la derivada de lo que está en el numerador, la derivada de 4x es 4 multiplicado por lo que está en el denominador, menos la derivada de lo que está en el denominador
Para esto vamos a aplicar la regla de la cadena. El 2 lo bajamos, disminuimos el exponente en 1, entonces nos quedaría solo elevado a la 1. Y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Además, tenemos que esta derivada multiplicarlo por lo que está en el numerador. Y todo esto dividido entre lo que está en el denominador elevado al cuadrado. Entonces, si aquí está elevado al cuadrado, aquí nos quedaría elevado a la cuarta. Esta es la segunda derivada. Tenemos que simplificar esta expresión para poder evaluarla, o la podemos evaluar así, pero lo mejor es simplificarla. Vamos a desarrollar, por ejemplo, esto nos quedaría 4 por el primero al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 1, 2 por x cuadrado, nos da 2x cuadrado, más el cuadrado del segundo, x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta. Vamos a hacer también este producto. Primero hacemos los que tenemos aquí, 4x por 2x, 8x cuadrado, por 2, 16x cuadrado, menos por menos da más, entonces nos quedaría más 16x cuadrado multiplicado por 1 menos x cuadrado. Seguimos. Aquí nos queda 4 por 1, 4, menos 4 por 2, 8x cuadrado, más 4 por 1, 4, x a la cuarta. Hacemos este producto, 16x cuadrado por 1, 16x cuadrado, menos 16x a la cuarta. Reducimos términos semejantes. Menos 8x cuadrado más 16x cuadrado nos queda 8x cuadrado positivo. Y 4x cuarta menos 16x cuarta nos queda menos 12x cuarta. Teniéndolo ya de esta forma, vamos a sustituir en el punto que estamos analizando. ¿Cuál es el punto que queremos determinar? Si es máximo o mínimo. X igual. Exacto. Ese es el punto que estamos analizando. Entonces tenemos que evaluar la segunda derivada en ese punto. Sustituimos donde aparece la X, 4 más esto dividido entre 1 menos 0 al cuadrado y todo elevado a la cuarta. La segunda derivada evaluada en 0 nos da 4 en el numerador y 1 en el denominador. Entonces eso es 4.
Si el signo es positivo, ¿qué significa? Al evaluar en la segunda derivada, el punto... No, cuando el punto lo evaluamos en la segunda derivada, si el signo es positivo, es decir, que si la segunda derivada evaluada en 0 nos da mayor que 0, el punto es mínimo. Si nos hubiera dado negativo, significa que es máximo, pero si nos da positivo, significa que es mínimo. Así que el punto que estamos analizando, x igual 0, es un mínimo. Llegamos a la misma conclusión que obtuvimos con el criterio de la primera derivada. Y en efecto, así debe ser. Entonces el punto 0,1 es mínimo y ya lo verificamos por el criterio de la primera derivada y por el criterio de la segunda derivada. ¿Preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? Vale, ahora nos falta determinar, bueno, hacer el análisis de las asíntotas, porque también nos pedía que determináramos las asíntotas y que hagamos la gráfica de la función. Vamos a recordar la función. 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Primero, las asíntotas son los valores, las asíntotas verticales. Vamos a ponerle paso 5. Como es una función racional, con seguridad van a haber asíntotas verticales. Las asíntotas verticales serán aquellos valores que hagan 0 el denominador. Vamos a pasar el x cuadrado al otro lado para que se nos haga positivo. Sacamos raíz cuadrada. Y tenemos dos resultados, x igual a 1 y x igual a menos 1. Así que los puntos críticos que analizamos anteriormente, como ya habíamos dicho, eran asíntotas. Por eso no verificamos si eran máximos y mínimos, porque no podía ser, eran asíntotas. Ahora les pregunto, ¿hay asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas? ¿Cómo podemos saberlo? Sí, lo que... En el caso de las asíntotas horizontales, lo que tenemos que fijarnos es en el grado del numerador y el grado del denominador. Vamos a llamar GN al grado de la expresión que está en el numerador. Si el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador, entonces hay asíntotas horizontales. Para que hayan asíntotas oblicuas, el grado del numerador
debe ser mayor que el grado del denominador. Si hay asíntotas horizontales, no hay asíntotas oblicuas. Y si hay asíntotas oblicuas, no hay asíntotas horizontales. En este caso se cumple esto. El grado del numerador es igual al grado del denominador. Por tanto, porque ambos son de segundo grado. Por tanto, vamos a tener asíntotas horizontales, pero no van a haber asíntotas oblicuas. Así que vamos a analizar y encontrar las asíntotas horizontales. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar asíntotas horizontales? Tenemos que plantear un límite. El límite cuando x tiende a infinito de la función. El valor que obtengamos será nuestra asíntota horizontal o nuestras asíntotas horizontales. ¿Cómo hacíamos para encontrar este tipo de límites? Muy bien, si sustituimos el valor de x por el infinito, vamos a tener una indeterminación. Vamos a tener la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces tenemos que quitarnos esa indeterminación. Para quitarnos la indeterminación, tenemos que multiplicar por un 1 conveniente, que será una expresión fraccionaria donde tenga en el denominador una x elevado al mayor grado de las expresiones. Pero en este caso, como ambas expresiones en el numerador y en el denominador tienen grado 2, entonces la x va a estar elevada al cuadrado. Y también acá. Entonces vamos a multiplicar por 1 sobre x cuadrado sobre 1 sobre x cuadrado. Así se trabajan los límites al infinito cuando tenemos la indeterminación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que así lo hacíamos? Entonces distribuimos y multiplicamos. Lo que sucede es que esta es la forma de trabajar este tipo de límites. Cuando va al infinito. Si fuera a un punto, entonces sí podíamos hacer. Distribuimos y nos queda así, menos x cuadrado sobre x cuadrado. Aplicamos el límite. Bueno, vamos a aplicar el límite. Esto es 1 y esto también es 1. Esto es 1. Hoy sí aplicamos el límite. 1 entre infinito es 0. Así que tenemos 0 más el límite de una constante es la misma constante. 1 entre infinito es 0 y el límite de una constante es la misma constante. 1 entre menos 1 da menos 1. Y ese valor es nuestra asíntota horizontal. Entonces tenemos tres asíntotas, tenemos dos verticales y una horizontal. Ahora vamos a graficar según el análisis que hemos hecho, el punto mínimo que hemos encontrado y las asíntotas. Vamos a regresar al análisis que hicimos aquí, porque en este punto que vamos a graficar necesitamos ver esta tabla. Entonces vamos a hacer el otro paso.
Vamos a colocar primero en los ejes las asíntotas. Vamos a hacerlas amarillas. Las hacemos punteadas, pero aquí no puedo hacer rectas punteadas, así que vamos a dejar así amarillas. Ahora, después de hacer las asíntotas, vamos a colocar el punto que encontramos que era un mínimo. Aquí lo tenemos, era el punto 0,1. Eso quiere decir que X vale 0 y la imagen vale 1. Es este punto de acá. Ese es el punto 0,1 que es un mini. Ahora, para dibujar la gráfica vamos a observar el crecimiento y decrecimiento. Dice que en el intervalo de menos infinito hasta menos 1, eso quiere decir desde menos infinito hasta esta asíntota, la función va decreciendo. La función se va a encontrar en esta sección de acá, entre la asíntota horizontal y la asíntota vertical. ¿Por qué sabemos eso? Porque la función no tiene cortes con el eje de las X. Para saber cuáles son los cortes con el eje de las X, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 esta función. Esto pasa a multiplicar, se hace 0 y nos quedaría 1 más X cuadrado. Pasamos el 1 al otro lado y nos queda la raíz cuadrada de un número negativo. Como la raíz cuadrada de un número negativo no existe, eso quiere decir que no van a haber cortes con el eje X. Por tanto, no puede estar en esta sección de acá. No queda más que esté acá. Así que la función va a ir decreciendo. O sea, viene a ser muy cerquita de la asíntota. Y la función decrece. Ahora dice que en el intervalo de menos 1 a 0 la función decrece. Entonces nos vamos al intervalo de menos 1 a 0. Eso quiere decir desde acá hasta acá. En este pedazo la función decrece. Como tiene que llegar a este punto mínimo, entonces la función viene de acá arriba decreciendo hasta que llega a este punto que es mínimo. Ahora nos dice que en el intervalo de 0 a 1, es decir, desde acá hasta acá, la función crece. Así que a partir de este punto que es mínimo, la función va a crecer acercándose a las asíntotas. Y por último nos dice que de 1 a más infinito, desde acá hasta más infinito, la función crece. Como ya dijimos que no tiene cortes con el eje X, entonces la gráfica de la función tiene que estar en esta sección. Y como va creciendo, significa que viene desde acá abajo y va creciendo, acercándose mucho a la asíntota. Y ahí tenemos. Esa es la gráfica de la función. Se fijan que el análisis del crecimiento y decrecimiento
es esencial para poder realizar la gráfica de la función. No sé si tienen alguna duda. Lo que sucede es que no puede pasar la asíntota. Recuerde que viene muy cerquita de la asíntota y la función va hacia el infinito, pero no pasa al otro lado de la asíntota. ¿Ya? Y también en este tipo de funciones, de esta forma, ustedes van a observar, si observan varias gráficas de funciones racionales de esta forma, la mayoría de las gráficas tienen o mantienen esta forma, ¿verdad? Se las voy a enseñar en GeoGebra para que la puedan apreciar. Esta es la gráfica de la función. Aquí lo único que faltaría es colocar las asíntotas. La asíntota x igual a 1, la asíntota x igual menos 1 y la asíntota horizontal y igual menos 1. Entonces si observamos, la función viene muy cerca de la asíntota y viene decreciendo y se va muy cerca de la asíntota, se va acercando mucho a la asíntota, pero no pasa al otro lado. En este caso tiene que llegar al punto que es mínimo. Entonces viene desde más infinito, bueno, viene desde 0, perdón, pero de aquí arriba hasta llegar a 1. Desde aquí viene decreciendo, llega a este punto y sigue creciendo, se acerca mucho a la asíntota, pero no pasa al otro lado. ¿Ve? Y en la otra sección viene creciendo aquí, acercándose mucho a la asíntota, pero no la atraviesa. Esa es la gráfica de la función. Entonces las asíntotas también nos ayudan a guiarnos. En este caso sabíamos que no iban a haber cortes con el eje X, entonces tenía que estar aquí abajo de la asíntota horizontal. Vamos a ver otro ejercicio, ¿les parece? Pero en este ejercicio que vamos a ver, vamos a agregar algo. Esto todavía no lo hemos visto, así que vamos a ver cómo se analiza la concavidad de una función. Vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Así que vamos a hacer todos los pasos que hicimos y además vamos a agregar el análisis de la concavidad. Vamos a primero encontrar los intervalos donde la función es
creciente o decreciente. Vamos a encontrar máximos y mínimos si existen. Con el criterio de la primera y la segunda derivada. Dice, para la siguiente función, encuentre los intervalos donde la función es creciente o decreciente, determine máximos y mínimos con ambos criterios, encuentre los intervalos donde f es cóncava, aquí, permítanme, o convexa, determine los puntos de inflexión, si hay, y asíntotas. La función que vamos a analizar es f de x igual x a la cuarta sobre 4 menos 2x al cubo sobre 3 menos 5x al cuadrado sobre 2 más 6x. Vamos a encontrar el paso 1, como siempre. Encontrar los puntos críticos. Serán los valores, como no es una función racional, todas las fracciones son coeficientes, entonces los puntos críticos los encontraremos con los valores que hacen 0 la primera derivada. Para eso tenemos que encontrar a la primera derivada. La derivada de x cuarta sobre 4, bajamos el 4, el x lo disminuimos en 1 y se simplifican los 4. Así que solo nos queda x cubo menos, bajamos el 3, lo multiplicamos por el 2, 2 por 3, 6, x al cubo sobre 3, simplificamos 6 entre 3 nos da a 2, así que colocamos 2x al cubo menos, bajamos el 2, lo multiplicamos por el 5, 2 por 5, 10, disminuimos, perdón, aquí no lo disminuimos el exponente en 1, así que solo nos queda x, y esto lo dividimos entre 2. 10 entre 2 a 5, así que tenemos 5x más
Bajamos el 1, lo multiplicamos por 6, es 6 y disminuimos el exponente en 1, nos queda x a la 0 es 1, así que solo nos queda el coeficiente 6. Esta es la primera derivada. Los puntos críticos son los valores que hacen 0 la primera derivada. Eso quiere decir que para encontrar los puntos críticos tenemos que resolver una ecuación cúbica. Para resolver una ecuación cúbica tenemos la división sintética. En la división sintética lo que hacemos es tomar los coeficientes en orden. Primero el cubo, el coeficiente del término cúbico, después el coeficiente del término cuadrado, después el coeficiente del término lineal, recuerden con todo y signo, y por último el término independiente. Si el coeficiente del término cúbico es 1, entonces todos los posibles valores que pueden ser raíces, es decir, los valores que hacen 0 o que satisfacen esta ecuación, son todos los múltiplos del término independiente. Los múltiplos del término independiente que podemos probar más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Vamos a comenzar probando el 1 positivo. Y así nos vamos a ir en orden hasta encontrar alguno que cumpla con ser una raíz. Cuando encontremos uno, vamos a trabajar con la ecuación cuadrática, que será más fácil que seguir probando. Entonces comenzamos con el 1 positivo. Bajamos este 1, le ponemos acá y lo multiplicamos. 1 por 1, 1. Lo ponemos debajo del menos 2 y hacemos la resta. Menos 2 más 1, menos 1. Volvemos a multiplicar. Menos 1 por 1, nos queda menos 1 y lo ponemos debajo del menos 5. Hacemos, en este caso sería suma porque ambos tienen el mismo signo. Menos 5 menos 1 es menos 6. Menos 6 por 1 es menos 6, lo ponemos debajo del 6. 6 menos 6 es 0. Cuando el último resultado acá nos dé 0, eso significa que el valor que estamos probando es una raíz para esta ecuación cúbica. Así que ya encontramos el primer punto crítico, x igual 1. Ahora vamos a seguir, pero vamos a plantear la ecuación cuadrática. ¿Cómo encontramos la cuadrática? Este primer 1 es el coeficiente de una, aquí está el cubo, entonces lo disminuimos en 1 el exponente, nos va a quedar al cuadrado, entonces sería x cuadrado, menos este es el coeficiente del término lineal, sería 1 por x, pero el 1 no lo ponemos, y este menos 6 sería el término independiente. Esta es la ecuación cuadrática que queremos resolver ahora. Podemos hacerlo factorizando porque es más sencillo que seguir probando con la división sintética, porque nos faltarían bastantes valores para probar. Abrimos dos paréntesis, ponemos la raíz del término cuadrático, es decir, de la x cuadrado, el signo del segundo término es negativo y en el otro paréntesis ponemos el producto de los dos signos. Menos por menos da más. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y restados nos den menos 1. Tenemos 3
y 2. El mayor siempre lo ponemos primero. Igualamos cada uno de los paréntesis a 0. El 3 está restando, pasa a positivo. Y ahí tenemos otro punto crítico. Lo mismo hacemos con el otro paréntesis. X más 2 igual a 0. El 2 está positivo, pasa negativo. Entonces tenemos X igual menos 2. Y ahí tenemos, esos son los puntos críticos para comenzar a hacer la tabla. Vamos a ese paso ahora. Hasta ahorita vamos bien. ¿Preguntas? Como trabajamos con la cuadrática, si no podíamos seguir probando aquí, tendríamos que haber probado el menos 1, el 2 positivo, el menos 2, el 3 positivo, el menos 3, el 6 positivo, el menos 6. Y alguno de esos, ahí hubiéramos obtenido los valores. Cuando hubiéramos llegado al menos 2, ahí nos hubiera dado 0 también. Y de ahí cuando hubiéramos llegado a 3 positivo, nos hubiera dado 0. Pero como era más largo el proceso, era más fácil factorizar la cuadrática y encontrar de una vez los dos valores que buscábamos. Pero sí, podíamos seguir con la división sintética si queríamos. Una vez que encontramos los puntos críticos, el paso 2, vamos a hacer la tabla. Primero hacemos los intervalos con los puntos críticos que hemos encontrado. El primero de menos infinito